El 28 de abril España se apaga, el caos comienza a reinar, las carreteras colapsadas, el transporte público no funcionaba, ni las tarjetas de crédito ni la cocina. ¿Por qué crees que ha ocurrido esto? Tiene que ser algún tipo de caída de generación y aquí está una parte de la discusión si el mix era la adecuada para soportar el problema. Algunos analistas decían que hubo una sobretensión, había mucha oferta y había poca demanda. El problema para mí es por qué no se revertió. Pero es posible que esto haya sido más que un fallo técnico. La red eléctrica, una semana antes del apagón, publicó un tuit que era imposible conseguir como tal un apagón. Beatriz Corredor, colocada a dedo por Pedro Sánchez. Si hay una responsabilidad porque la red eléctrica no fue suficientemente cauta, debería de dimitir. A ver, aquí pueden haber sanciones económicas, millones de euros. Pero se puede hablar de negligencia. O sea, ¿quién va en este caso a compensar las pérdidas que han sido de 1.500 millones? Ya después del apagón se cambió completamente el mix energético. Es como autoculparse, ¿no? Y si se llega a haber extendido por Francia, se apaga toda Europa. La transición que se produce hacia la tecnología, que sí que puede ser un sinónimo de progreso, pero que nunca pueden desaparecer cosas como el dinero efectivo o como el boli en el papel en los colegios. Imagínate que no existe el dinero en efectivo y que se produce un apagón. 3, 4 días. ¿La gente qué hace? ¿Se muere de sed? ¿Se muere de hambre? El 28 de abril España se apaga, el caos comienza a reinar. Gente con miedo que no era consciente de la dependencia que tenía hacia el Estado hasta que ocurrió esto. Las carreteras colapsadas, el transporte público no funcionaba, las luces tampoco funcionaban, en definitiva no funcionaba nada, ni las tarjetas de crédito ni la cocina. España se dio cuenta evidentemente de la fragilidad y de la importancia que refleja en este caso el sistema eléctrico español. Hoy tenemos la oportunidad de contar con un auténtico fuera de serie, un experto en esta materia. Estamos hablando de un doctor en economía y ex consejero de la CNMC. Y hoy vamos a tratar este tema porque queremos saber, oye, ¿qué ha pasado? ¿Si ha sido un fallo técnico como tal o si ha sido un apagón voluntario? Diego Rodríguez, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Nada, sin problema. Oye, antes de entrar en materia como tal, oye, quería hacer un breve inciso porque nosotros conocimos a Diego como tal en el máster que imparte Crimea y Calvo Sotelo, que por cierto es un máster, bueno, es máster de regulación energética y de Legal Tech, así que ya sabéis, cualquiera que esté interesado, pues que vaya al enlace de más abajo y os comentamos un poquito cómo funciona. Que nos escriba. Exacto, pero la idea es básicamente que todos los abogados que hayáis terminado de hacer el máster de acceso a la abogacía o que no, y queráis incidir un poco más en esta materia de regulación energética, pues ya sabéis que vais a conocer gente como Diego Rodríguez. Así que nada, oye, lo primero de todo yo quería saber, Diego, que ¿dónde estabas tú el 28 de abril a las 12:33? Y yo estaba en casa, es decir, yo afortunadamente no estaba en una estación de tren, estaba en casa trabajando y nada, como todos, se fue la pantalla del ordenador, que es una pantalla grande conectada al portátil, podía seguir trabajando, pero lo que más me extrañó fue que no tenía internet, no tenía datos, y eso fue lo que me llamó mucho la atención, porque todos pensábamos que era algo como siempre, ¿no? Que se nos ha ido la luz o en casa o en el barrio, y fue eso lo que me llamó la atención, ¿no? Porque la verdad es que era sorprendente estar sin conexión, ni de teléfono, ni de datos, ni de nada, ¿no? Entonces, bueno... Pues yo quería comentar lo mío porque lo mío fue heavy, pero primero vamos contigo, Guillermo, a ti. ¿Tú dónde estabas a las 12:33 el 28 de abril? No, yo estaba en mi casa, yo pues gracias a Dios tengo la oportunidad de teletrabajar, pues aquí alguna gente no, y pues estaba a punto de salir para la oficina, pero claro, porque vi que no iba el móvil, las llamadas, ni yo pensaba que se veía la luz en mi casa. Entonces ya de camino veo la gasolina que están precintando, que pues están cerrándola. Y digo, ¿qué pasa, macho? ¿Qué pasa aquí? Me dice, oye, pero te enteras ahora, había pasado ya casi una hora y tal. Y yo, pues ni siquiera sabía que pues el bombeo de la gasolina también va por electricidad. O sea, es que cada día se aprende una cosa nueva y yo creo que, de hecho, esta situación nos ha, pues, al final presentado también la oportunidad de aprender cosas básicas. Que hay gente que quizás, pues a raíz de la Dana, de la Filomena, yo qué sé, hasta de la guerra de Rusia y Ucrania, que se empieza a informar y pues al final conoce cosas justo como la tecnología, en este caso, que es una cuestión básica. O sea, tampoco hace falta que sepa la gente qué es la electricidad técnicamente, pero sí que hay gente que a raíz de estas cosas pues se interesa, ¿no? Y de ser consciente también de lo frágil que es el ser humano como tal, la sociedad también, como tal, ¿no? Sobre que un día estamos arriba y lo tenemos todo, pagos con tarjeta, transporte público, repente, que si datos móviles, cargar el teléfono, y de repente esto parecía Grecia. O sea, yo por lo menos os voy a contar mi situación. Yo estaba en el Wanda Metropolitano, ¿vale? Yo estaba en un evento de recursos humanos, el evento más grande de recursos humanos, que se llama Factor Humano, y de repente, bueno, se apagan las luces y todo el mundo en plan como celebrando porque pensaba que iba a haber como un anuncio de, venga, ahora se hace tal. Total, que 5 minutos sin luz, tal, saltan los generadores. ¿Qué pasa?
que no se podía hacer nada. No podíamos ir porque no había transporte público, estaba todo colapsado, no podía llamar a mi novia, ni tampoco a mi familia, no podía pagar, no podía hacer nada. Y tuve que ir andando del Metropolitano a casa de un amigo, estar con él 9 horas y luego volver. Y cuando volví, es que parecía Grecia, macho. La gente corriendo, lleno de basura, Madrid, los supermercados apagados. Y esto pasa, además, en otros continentes, que es algo casi normal. Bueno, no voy a decir ubicaciones concretas, pero aquí no había pasado en la vida, claro. Es que... Sí, no, justo. Es la primera vez, ¿no?, que se da un apagón nacional. En la península ibérica sí. Sí ha pasado en sistemas insulares. Por ejemplo, en Tenerife pasaron 2 en el año 2019, muy seguido, que hubo también un 0 en el sistema de Tenerife, porque los sistemas insulares son sistemas, que luego comentaremos, sistemas aislados, no tienen interconexión con nadie. Tenerife depende de Tenerife, no le puede traer electricidad ni siquiera de Gran Canaria, digamos que es otra isla grande, también con generación, pero no, porque no hay un cable que conecta las dos islas. Entonces han pasado un sistema aislado. Y teníamos la experiencia de cómo se producen esos apagones en sistema aislado y lo que cuesta levantar el sistema. De hecho, cuando se produjo el apagón, yo me preguntó a mi mujer, dije, bueno, pues 12 horas mínimo. Yo pensaba que incluso más, es decir, que por eso me pareció relativamente rápido la vuelta de la electricidad, porque sabía el caso de Tenerife, donde duró unas 7 horas, pero claro, es un sistema pequeño. Claro. No, sí, dentro de lo que cabe funcionó bien. Las remontadas fue relativamente rápido. Yo no sé qué rápido, qué no rápido, pero bueno. O eso dicen. Bueno, antes de entrar en materia, porque yo quiero saber qué es esto, explícanos, por favor, Diego, para tontitos, cómo funciona el sistema eléctrico español, desde cómo se transporta, cómo se distribuye, cómo se consume y cómo llega a casa. En definitiva, todo. Ok, esto creo que es importante para tener un punto de partida, ¿no? Porque es verdad que uno no tiene por qué saberlo, ¿no? Oye, uno no sabe tantas cosas, pero es importante para entender un poco y diferenciar también quién es quién. Perfecto. Lo primero es que, por supuesto, la electricidad hay que generarlo. Es algo bastante obvio y estos son generadores eléctricos que son empresas privadas de muy distintos tamaños, las hay muy grandes, medianas, pequeñas, que generan electricidad mediante distintas tecnologías. Luego hablaremos de distintas tecnologías porque tienen distintas propiedades, pero en principio todo es electricidad. Y ellos lo que hacen es generar esa electricidad y vendérselo a otros agentes que son los comercializadores. Entiendo. Esos comercializadores su única función es comprar esa electricidad y vendérnosla a nosotros como clientes finales. Entonces, ¿cómo se hace? Pues el generador interacciona, es decir, le vende esa electricidad al comercializador de varias formas, pero la más normal es ir a un mercado, como la bolsa, por entendernos, ¿no? Entonces van todos y a cada momento del día, para el día siguiente, bueno, a las 12 del día, para el día siguiente, hay una subasta, es como si fuera la bolsa, lo que pasa es que no es un mercado continuo, la bolsa está continuamente subiendo y bajando el precio y aquí se fija con anticipación para el día siguiente, para todas las horas del día siguiente. Y eso es un mercado. ¿Qué ocurre? Que esa electricidad, lógicamente, hay que llevarla a los clientes, al final, pero de eso no se ocupa ni el generador ni el comercializador. Ellos simplemente o producen o la compran para vendérsela a los clientes finales. Y quien se ocupa de realmente de llevar la electricidad a los clientes son las redes, que pueden ser redes de muy alta tensión, que son redes muy troncales, que por ejemplo conectan las ciudades, o redes ya un poquito más capilares, con las redes que llegan a las casas, a las empresas, que es la red más de distribución. La diferencia es fundamentalmente esa, y es el nivel de tensión de la red. Mucha tensión, la electricidad se sube de tensión. Mira, ¿y por qué una tiene más tensión que otra? Pues se sube de tensión para transportarla con menores pérdidas. Simplemente es por eso, ¿vale? Porque la electricidad se pierde por el camino. Claro, porque al llegar a tu casa no llega con la misma tensión que cuando hay entre estaciones. Se ha subido y se ha vuelto a bajar. Claro, eso es. Si no, no sería seguro su consumo. Sería, claro, efectivamente, tú no te puedes conectar a la red de transporte porque la de tensión a la que tú te conectas es muy baja, los famosos 220 kilovoltios. Y digo, ¿quién gestiona toda esa red? Vale, entonces, esa red tiene la parte de transporte, que es simplemente empresas que se ponen las redes a disposición, son neutrales. Oye, yo tengo aquí una red, en cada territorio solo hay una red, ¿vale? No hay, por ejemplo, todos en nuestra casa llegan varias redes de fibra. ¿Qué tenemos por territorio? ¿Provincias o comunidades autónomas? Incluso localmente. Okay, puede ser en Madrid,
pues llega, normalmente suele ser una provincia o parte de una provincia o incluso una región, depende, es decir, la configuración de dónde se llega, pues no tiene por qué ser necesariamente una región administrativa o una provincia, es por la historia al final. Esto tiene que ver que se fueron comprando redes y llegan pues, por donde llegan, ¿no? Llegan a todos, pero lo que quiero decir que el propietario no quiere decir que en Madrid, de hecho en Madrid hay redes de distribución, no solamente de una única empresa de distribución, pero a tu casa solo llega una. ¿Por qué? Porque diciendo, ¿y por qué no me ponen dos hasta mi casa? Como pasa en el teléfono, por ejemplo, en las telecomunicaciones. A tu casa pueden llegar 2 cables de fibra, pero no dos de electricidad. ¿Por qué? Porque sería carísimo e ineficiente, por tanto, no sería rentable ni desde el punto de vista técnico ni económico. Pero esto es la red. Y luego hay otro actor, que es el que opera el sistema, que es el famoso operador del sistema. Y entonces alguien tiene que ser como el director de orquesta, que diga, oye, pues este mix es la mezcla de fuentes de generación eléctrica, yo lo cojo, con eso lo que voy a hacer es asegurarme que se transporta toda esa electricidad y que efectivamente llega a los clientes finales, y yo ordeno todo este sistema. ¿Qué es red eléctrica? Esa es parte de red eléctrica. Que es un parte. poco... Sí. Interesante. Cuéntanos. Es que red eléctrica tiene 2 partes. Red eléctrica tiene, de hecho son 2 direcciones de red eléctrica, 2 direcciones generales. Tú tienes red eléctrica y hay 2 direcciones. Una es el transporte, que es lo que acabo de decir, puramente red. Esa es la dirección general de transporte. Y luego tiene otra parte que es la dirección general de operación del sistema. Las 2 partes podrían estar en 2 empresas distintas. Por razones históricas, en la mayor parte de países, la operación del sistema y, digamos, la red, podríamos llamarla troncal, la red gorda, la red grande, están integradas dentro de la misma empresa, pero son 2 partes dentro de la misma empresa. Para que hagáis una idea, hay toda una serie de normas para que asegurar que hay independencia a la hora de adoptar criterios y a la hora de adoptar decisiones entre una parte y otra. Es decir, que hay se le llama técnicamente una separación funcional, pero bueno, la idea es que están separadas. O sea que en principio son imparciales y no hay ideologías políticas como tal, ¿no? No, a ver, la operación del sistema es muy técnica, porque al fin y al cabo estamos hablando de la electricidad física, al fin y al cabo es física. Sí. Y por tanto atiende a regla física y a una operación con muchísimos procedimientos que están detallados, los más generales en el BOE, ¿vale? Porque están en el BOE, son procedimientos oficiales, y luego hay otras normas más de detalle que no están en el BOE. Oye, y tenía curiosidad porque, claro, yo no entendía muy bien cómo funcionaba, ¿no? Yo tenía idea que había ciertos operadores en el mercado, pero, oye, ¿qué papel juega el gobierno en este escenario? O sea, me refiero, ¿está atado de manos o realmente manda? ¿Cómo funciona aquí el gobierno? Vale, entonces, el gobierno es muy importante, primero porque el gobierno es el que dictamina lo que llamamos política energética. ¿Qué es la política energética? Pues, digamos, las grandes decisiones de contorno. Por ejemplo, una cierta orientación de las tecnologías, en el sentido de decir, oye, pues quiero que este mix, por ejemplo, esta idea de que necesitamos introducir más renovables en el sistema eléctrico, y para eso tienes que poner en marcha, bueno, está la idea general, pero para lograrlo tienes que poner en marcha un montón de medidas, de detalle, para que eso se lleve a la práctica. Pero, por ejemplo, para que haga una idea, cuando tú quieres poner un negocio de energía renovable, ¿es posible? Perfectamente posible, porque esto es un régimen de competencia, ¿vale? Hay cientos, no, miles de empresas, de plantas renovables, que ya digo, algunas son de operadores grandes, de grandes empresas, pero otras pueden ser pequeños, casi autónomos o pequeñas empresas que han querido entrar al negocio. Claro, para eso necesitan una autorización, porque este es un sistema en el que no es como otro. Digo, yo quiero poner un kiosco, yo no necesito una autorización, porque poner un kiosco no le va mal a nadie. Yo pongo el kiosco y ya está. Pero aquí hay que tener cuidado porque tengo que operar el sistema. Entonces me dan una autorización y, por ejemplo, necesito una declaración que se llama de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Pues me evalúan si realmente, por ejemplo, imagina que pongo aerogeneradores. No me dejan poner aerogeneradores en mitad de Madrid, aunque hubiera mucho viento en Madrid, porque oye, eso hace mucho ruido, tiene un impacto visual muy grande. Tiene que cumplir ciertos parámetros, claro, ¿no? Tiene que cumplir. Entonces el gobierno regula
Cuando digo el gobierno, digo las administraciones públicas, porque aquí hay que tener en cuenta que hay dos agentes. O sea, que es el director de orquesta invisible. Sí, es decir, es el que pone regulación, que algunas europeas, muchas europeas, pero luego tiene el Ministerio y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, que en todos los países siempre hay un regulador independiente. Vale, entonces para que la gente no se líe, vamos a hacer un... Sí, hacer un breve inciso de, oye, vamos a recap hacer un brainstorming de lo que ha pasado. Una especie de resumen a la gente para que sepa de forma más comprimida cuáles son los actores más relevantes dentro de pues toda la ecuación, ¿no? De lo que es el tablero, sí. Exacto. Pues entonces están los que generan, que son los que producen, los comercializadores. ¿Como quién? Que son ¿Quién genera, por ejemplo, un ejemplo de algún generador? Endesa, vale. Acciona. Ok, vale. Muchísimo. Digo, pues empresas grandes que sí, visibles, para que las conozcamos. Todos entendamos. Repsol también tiene plantas eléctricas de todo tipo. Iberdrola, etcétera. Digo, por citar a los grandes, pero luego hay muchos generadores pequeños. Pero hay generador distribuidor también. Sí, pero hay separación. Okay. ¿Vale? No es la misma empresa, vale. Aunque pertenecen al mismo grupo, porque el sistema está hecho para, digamos, cortarlo en trocitos y que cada uno, digamos, haya independencia de criterios en la gestión de cada uno de esos trocitos, precisamente para evitar conflictos de intereses. Vale. El que tiene la red, aunque tu red sea de Iberdrola, a él le da exactamente igual, por lo menos no lo puede distinguir. Si la electricidad en el origen vino de una planta de Iberdrola o de quien sea. Es que, de hecho, es indistinguible una vez que entra en el mix, ¿vale? A él le da exactamente igual, porque sus funciones, una de sus funciones es tener una red. Entonces tenemos generadores. Entonces, generadores, los que no. Nosotros no compramos la electricidad en nuestras casas de forma directa, obviamente, es una empresa que la compra por nosotros, que es con quien nosotros hacemos el contrato y a quien le pagamos la factura cada mes, y ese es el comercializador. En nuestra factura pagamos por la electricidad que ha comprado el comercializador habitualmente en ese mercado, pero también pagamos por las redes. Vale, o sea, claro, solo por el hecho de... Claro, es que estamos usando las redes, porque nosotros. Yo que esté comprando mi comercializador a alguien que a lo mejor esté produciendo en Badajoz, me parece muy bien, pero yo quiero la electricidad en mi casa, que no está en Badajoz. Por tanto, tengo que pagar también por el uso de la red asociada al transporte o a la distribución de esa electricidad. Entonces, digamos, tenemos generadores, comercializadores, la parte de las redes y luego la parte de quien opera el sistema y la parte pública, que es el que genera, digamos, las normas que de alguna forma arbitran el funcionamiento del sector y también lo supervisan. Es decir, hay gente... Que ahí es la CNMC también. También la CNMC. Que supervisa, ¿qué quiere decir? Que vigila que las cosas se hacen bien y por tanto son también los que ahora están involucrados a la hora de saber qué ha pasado. O sea que hay muchos operadores, o sea, hemos visto que hay desde generadores, productores, distribuidores, comercializadoras, pero yo he estado viendo en redes sociales, ¿no? Porque he visto mucho el término de síncrona, asíncrona. Entonces quería saber, oye, también para la audiencia, porque yo no sé lo que es. Entonces, oye, ¿nos puedes explicar un poquito qué es esto de la energía síncrona y asíncrona? ¿Y qué relación tiene con todo lo que ha pasado? Sí, me hace gracia porque esta es la parte más técnica de la síncrona. Sí, que no se asusten. No paséis, esto es lo importante. Es que tenéis que entenderlo, porque si no entendéis esto, no vais a dar con la raíz. Estoy de acuerdo, porque esto es algo que los ingenieros pues lo conocen bien. Vaya por delante que no soy ingeniero, que soy economista. Pero bueno, que es algo que todo el mundo que está en el sector conoce de siempre. Lo que pasa es que esto, si me permitís un poco la comparativa, es como cuando en la crisis financiera de 2008, 2012, todo el mundo se puso a hablar de la prima de riesgo. Sí, un poco se parece. ¿Sí? Se parece. De pronto todo el mundo hablaba todo el mundo, daba igual donde fuera, hablaba de la prima de riesgo. Dice, hombre, la prima de riesgo se convirtió un poco, pues eso, en algo muy, muy conocido. Incluso gente que a lo mejor no tenía mucha cultura financiera, pero se convirtió ya un poco en parte de la discusión. Pues con la síncrona pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuéntanos. A ver, ¿cómo se genera la electricidad? Pues toda la vida se ha generado a través de un motor, que es un generador, y que es un motor, pues al final es un eje y algo que da vuelta, ¿vale? Un rotor. Y la electricidad a grandes rasgos se genera de ese modo, con algo que da vuelta, un rotor que tiene unos imanes, tiene unos electroimanes, y eso permite generar esto turbina. Que le llamamos, exacto, que llamamos la corriente alterna. ¿Vale? Y esto es cómo se genera electricidad de siempre. La forma de generar electricidad de ese modo tiene diversas ventajas y propiedades. Una es que ese giro del rotor hace
que la velocidad de giro esté sincronizada, y de ahí viene la palabra síncrona, con la frecuencia del sistema. ¿Qué es la frecuencia del sistema? Por eso digo que está la parte más técnica. Los hercios, ¿no? Los famosos hercios. Vale. La frecuencia del sistema es la electricidad, si lo recordamos un poco de nuestras clases de física, Sí. no deja de ser una onda, ¿vale? Una onda electromagnética, y la frecuencia es, digamos, las veces que hay cambios de ciclo en esa onda, es decir, para arriba, para abajo, durante un segundo. Esos son los hercios. Vale, pues entonces, los motores, podríamos decir, no de forma mágica, hay razones físicas que lo explican, pero te permiten que esa velocidad de giro esté sincronizada con la frecuencia. Es decir, que la frecuencia esté, por tanto, relacionada con esa velocidad de giro. Y tiene una propiedad muy interesante, y es que algo que gira muy rápido, tiene inercia, ¿no? Tiene inercia. El símil que todos hemos puesto otros días, por ejemplo, es el de la bicicleta, ¿no? Tú vas, le das vuelta, le das a los pedales, dejas de pedalear y de pronto no pasas de 30 kilómetros a 0. Dices, bueno, yo es que he dejado de pedalear ya, pero la bicicleta sigue. De hecho, conserva la misma velocidad hasta un pintito y luego ya, evidentemente, va frenando. Pues esto es lo mismo que un rotor que da vuelta. Y esto tiene una ventaja, y es que esa característica de inercia mecánica se traslada a la inercia eléctrica. Claro. ¿Por qué esto es importante y por qué se ha hecho tan famoso estos días? Porque eso te permite controlar en plazos de tiempo corto de forma mecánica, sin hacer nada. No tienes que hacer nada, no, es magia, digamos, física. Pero no tienes que hacer nada, el sistema funciona solo desde ese punto de vista. Te permite o te facilita el control de esa frecuencia. ¿Qué ocurre? Que dice, pues genial, pues si funciona así, no hay problema. Ya, pero eso son la generación que es síncrona. Y eso lo que he dicho son los motores. ¿Qué son motores? Pues los que queman gas, porque es un motor al final, los que tienen una turbina donde dejas caer agua, las centrales nucleares, porque tienen un motor también, es decir, tienen este tipo de funcionamiento. Pero una fotovoltaica no tiene motor, ¿vale? Si tú tienes una calculadora y ves una plaquita, esta calculadora que no tiene pila, sino que funciona por una pequeña plaquita, una planta fotovoltaica que es eso, pero mucho más grande. En una calculadora no tienes un motor, en una fotovoltaica no hay motor. Por tanto, no tienes esas propiedades. ¿Quiere decir que no produce electricidad? Produce electricidad, pero con otras características. Vale. No es tan firme, ¿no? La firmeza, energía en sí. Sí, el problema, el de la fotovoltaica tiene dos problemas, digamos, dos características. Tiene muchas ventajas, por supuesto, pero tiene dos características. Una, que no tiene esta propiedad, es asíncrona, en ese sentido, no es como la propiedad síncrona del motor y no te permite no tiene esa inercia, por tanto. Y otra es que, claro, en un motor tú te lo pones en funcionamiento o no lo pones en funcionamiento, le das un botón, pero en una fotovoltaica tú no haces nada. Hay más sol, más producción. Hay menos sol, hay menos producción. Es de noche, no produce. Ya, en ese sentido no es firme. Ya, yo creo que la audiencia igualmente, si no lo entiende, va a entenderlo cuando nos adentremos más en las teorías de qué ha podido ocurrir. Claro. Pues ya va a ver más o menos si ha tenido ese grado de influencia, como le achacan algunos ingenieros, que es total, o si por el contrario ha sido un cúmulo de factores, que es que todavía lo tenemos muy reciente y no se sabe exactamente qué ha podido pasar. O sea, que de alguna forma, si lo he entendido bien, porque yo aquí soy el que más se pierde porque siempre suspendía física, o sea, me refiero que está estrictamente ligado lo que viene siendo lo mecánico a la electricidad, y esa dependencia, esa sincronización, lo que hace que sea energía síncrona, ¿no? Y luego lo otro que nos requiere de una turbina para poder funcionar, ¿no? Efectivamente. Pues ya está. Pues ya está, chavales. Pues ya sabiendo esto, que ahora pasemos un poco al turrón, ¿no? A lo que es la batería. Pues a lo que todo el mundo quiere saber. Todo el mundo que está aquí es por lo que ha ocurrido, no porque le interese la física ni la electricidad. Pero es necesario comprenderla para poder meternos en materia. Por eso hasta ahora, conceptos básicos entendidos. Vamos al lío. El día 28 de abril, como ha dicho al inicio, pues se apaga España entera. ¿Por qué crees que ha ocurrido esto? Motivo tiene que ser algún tipo de caída de generación, desde mi punto de vista. Quizás no muy problemática, quizás no muy grande en algunas centrales de generación por la motivación que sea. Por ejemplo, en Tenerife se produjeron caídas de unas turbinas en unas centrales térmicas,
que luego no se pudieron revertir. Cayó una, primero fue un error, la segunda fue un fallo mecánico, la tercera ya iba muy mal y ya fue en cadena y ya no dio tiempo, porque estamos hablando de microsegundos. Entonces yo creo que la respuesta tiene que estar en algún tipo, creo yo, en algún tipo de caída de generación. Todavía no tenemos identificado exactamente qué, pero el problema, no sé si el problema para mí es por qué ocurriera lo que ocurriera, no se revertió. Y eso es realmente muy llamativo. Sí, hablaremos de eso, del papel que desempeña Redella aquí, Beatriz Corredor y de sí. Oye, tema culpas. Exacto, eso lo pasamos para luego, pero yo quería incidir también porque las conclusiones preliminares de algunos analistas decían que lo primero que se decía, ¿no?, era que hubo una sobretensión y que al haber una sobretensión el sistema era muy frágil, ¿no?, que había mucha oferta y había poca demanda. No sé si es más o menos lo que habías comentado. Pero ¿qué puede ser que hubiera una situación de sobreoferta, pero volveríamos a lo mismo. Modificar la oferta a la baja es muy, muy, muy sencillo. Yo creo que lo que es siempre más complicado, porque tienes que quitar demanda muy rápido si se produce una caída de oferta. Puedes quitar también demanda, hay formas de quitar demanda y sobre todo aislar el sistema. Es decir, porque el sistema eléctrico, aunque sea un sistema integrado, normalmente cuando digo de que nunca ha habido un cerro energético, que es como le llamamos, es decir, nada de electricidad en toda la península, no quiere decir que no haya habido en zonas de la península, claro, eso sí que ha ocurrido en muchas ocasiones, pero ¿por qué? Porque ¿cómo es posible que se haya dejado solo en zonas? Porque, digamos, el sistema aísla, si hay un problema, saltan los mecanismos de control para que el problema no se extienda geográficamente. Aquí nada de esto ha funcionado. Entonces yo creo que ha habido un problema probablemente de algún tipo de generación y aquí está una parte de la discusión, si el mix era el adecuado en ese momento para ver, es decir, la mezcla de energía que teníamos en ese momento, y esto tiene que ver con la síncrona, era la adecuada para soportar el problema. Entiendo. ¿Y qué respondería ahí en caso de que no fuese...? A ver, claro, no tenemos información de detalle. Si uno entra, cualquiera de nosotros entra a la página del operador del sistema, es ESIOS, lo ve, ¿vale? Y no tiene ningún problema para bajarse los datos. Lo que pasa es que, claro, tenemos datos con una periodicidad, es decir, con un tiempo que es demasiado ancho, demasiado extenso. Los datos más cortos que tenemos son de 5 minutos. ¿Por qué? Porque habitualmente la información que se da en la página web, claro, ya dar datos cada 5 minutos son un montón de datos, de un montón de cosas. Más que suficiente para lo que habitualmente necesitamos, pero claro, aquí estamos hablando de segundos o menos de segundos. Entonces esa información no la tenemos disponible ahora mismo, y es la información que está analizando con detalle Red Eléctrica. Y oye, yo porque soy muy conspiranoico, pero ¿es posible que esto haya sido más que un fallo técnico? Es decir, ¿ha habido posibilidad alguna de que Pedro Sánchez haya cogido los plomos y haya hecho pum para abajo? Hombre, Pedro Sánchez. No, te lo digo para que la gente lo visualice. Él, hombre. Pero ¿ha podido ser un apagón voluntario, por ejemplo? No. Ni de coña. Ni de coña. Vale. Es decir, yo no soy nada conspiranoico, vaya por delante. Soy bastante racional y no creo que nadie en su sano juicio haya, a no ser que fuera la hipótesis del ciberataque, que es el otro campo. A ver, cuando pasa eso, pues como es lógico, lo primero que puedes pensar, si hay alguien que sí en ese sentido ha bajado los plomos, como se dice, ¿no? Ha atacado el sistema. A ver, eso puede pasar hasta en una empresa, un sistema informático normal, porque esto, por supuesto, está todo digitalizado. Era difícil, desde mi punto de vista, porque el sistema está muy protegido, pero bueno, hasta que no te lo dice, Red Eléctrica de momento es verdad que lo ha descartado. Pues yo he escuchado a varios ingenieros diciendo que el día 11 de abril, que ya se había producido, pues digamos, un desajuste en la frecuencia, que eso pues podía llegar a ser una teoría de que en un futuro próximo se pudiese desencadenar el apagón. Y al final, pues esto, a mí lo que más me aterroriza es que se haya podido prever y finalmente pues no se haya podido por una falta de competencia. Claro, a ver, como decía anteriormente, es verdad que si echamos la vista hacia atrás, pues seguro que veremos desviaciones de esta frecuencia, seguro, es decir, pero hace un año, hace 2, hace 3, hace 15, y ahora con más frecuencia que en el pasado, porque la introducción de este tipo de tecnología
pues dificulta más, evidentemente, ese control. Claro, es verdad de que justo cuando se produce, todo el mundo dice, es que el Repsol en una planta, claro, es que no sabemos la naturaleza. Ya. Es muy difícil porque no sabemos lo que originó ese problema con Repsol. O que el 11 de abril hubo una desviación, sí, pero como no sabemos el motivo, no sabemos si son las mismas causas, porque claro, puede ser que si estas causas ya se estaban repitiendo, todavía haría más grave, por supuesto, la asistencia de ese apagón. Es que ahí está la cuestión, ¿no? Porque no huele esto demasiado mal en el sentido de, oye, Red Eléctrica una semana antes del apagón publicó un tuit que era imposible concebir como tal un apagón. Y Pedro Sánchez también había unas declaraciones suyas que era imposible que España se apagase. O sea, no es un poco incongruente el mensaje que lanzaba, en este caso, Redella una semana antes del apagón con respecto a lo que pasó. Al decir que es imposible, pues bueno, yo creo que es un error, evidentemente. Red Eléctrica depende de donde lo leas, porque es verdad que en muchos informes, digamos, claro, es que Twitter tiene lo que tiene, esto es lo que tiene poner todo en palabras muy cortas, ¿no? Que al final te lleva a cierta, creo yo... Es más complejo, ¿no? De lo que claro, parece. te lleva a imprudencia, porque tú lees de informes del operador del sistema, que es la parte de Red Eléctrica que realmente conoce y está encargada de este asunto, la dirección, y siempre ha señalado de que pues hay un riesgo, aunque sea pequeño. Es verdad que como nunca había ocurrido, precisamente todo el mundo asumía que ese riesgo del 0, todo lo que quieras, 0 y un 1, bueno, hacía que el evento fuera altamente improbable. Lo que pasa es que se ha visto que obviamente no es así. Qué coincidencia que todo lo malo que ha pasado los últimos 5 años ha sido bajo la legislatura de Pedro Sánchez. Filomena, sí. Dana, COVID y ahora el apagón nacional. A ver, que no sea que digamos esto porque seamos... yo no me quiero posicionar, pero es evidente que la gestión ha sido nefasta en los últimos años. Sí, pero también hay quien puede pensar que también, que tienen algo en contra de este gobierno. Entonces, yo no creo que sea tanto de apuntar a los gobiernos, que le podría haber tocado a cualquiera, sino más bien de ir a la raíz. Y yo creo que para esto, yo pues no sé vosotros, pero me está informando, pues viendo al final gente experta en la materia, pues me escuchas a ingenieros y muchos dicen que se perdieron 15 gigavatios de golpe. De golpe, sí. O sea, yo realmente no he terminado de entender cómo es que pueden perder de repente. Yo lo que he escuchado es que se desacoplaron del sistema eléctrico y que, pues, digamos que hubo una sobretensión, ¿no? Entonces yo te quería preguntar por esta teoría. ¿Se produjo una sobretensión? Aquí es que, claro, este es el problema de transmitir los mensajes. A veces, el problema es que como este es un tema a veces un poco técnico, uno trata de simplificarlo, y claro, eso está bien simplificarlo, pero a veces cuando lo simplifica, introduces términos que no son correctos, ¿no? Es decir, la famosa frase que de pronto desaparecieron. A ver, todos sabemos que los sistemas eléctricos se desconectan del sistema por mecanismos de seguridad. De hecho, están obligados a hacerlo. Por tanto, no que desaparezca, porque parece como esto de que decía de las plagas, ¿no? Pues la siguiente plaga que ha desaparecido 15 gigavatios, ¿no? No han desaparecido, simplemente se han desconectado, pero de nuevo, incluido las nucleares, claro, porque las nucleares se desconectan rápidamente y pasan a abastecerse con sistemas autónomos. Porque, a ver, que hay que mantener la refrigeración del reactor. Claro. Bueno, y se echaban las culpas a las nucleares en un principio, ¿no? ¿También? ¿Eso es posible? Yo creo que eso también fue una mala interpretación. Una mala explicación. Que nuestro editor nos la ponga de aquí de una fondo, mala explicación. Yo creo que era manifestamente mejorable, porque es verdad que las nucleares, claro, todo es cómo se explican las cosas. Yo creo que un problema de esto a veces, pues bueno, es verdad que hay que salir ante la opinión pública, dar una explicación para el telediario, para 10 segundos, sí, y a veces pues es difícil hacerlo con precisión. Yo creo que eso no fue muy correcto porque un poco el argumento fue las nucleares agravaron el problema. A ver, las nucleares, como todas las plantas, como digo, como todas, se desconectan. Es verdad que las nucleares les cuesta... de hecho no contribuyen a reponer el sistema, pero eso da igual donde que son energías síncronas, ¿no? Las nucleares. Sí, pero tienen un arranque lento. A ver, lo más rápido en este mundo, y tú le dirías a cualquier persona de operador del sistema, diga, ¿tú qué energía, de todas las energías, cuál preferirías? Y yo te digo cuál preferiría, la hidráulica. ¿Por qué? Porque la hidráulica es rapidísima. La hidráulica, dicho de una forma muy sencilla, le das un botón, se abre un poquito más la compuerta, pero eso es rapidísimo, cae más agua y genera más electricidad.
algo que tiene un motor, por ejemplo, una combustión, es como algo, se requiere le llamamos rampa de subida o rampa de bajada, es decir, necesita un tiempo para inyectar más energía al sistema. Una hidráulica es maravillosa, es la mejor y además renovable. Y hablando de agua, que lo hemos mencionado antes, pero quería que lo comentases un poco con la audiencia, hay una teoría, una analogía, más que una teoría, que habla de la bañera, ¿no? De que está el grifo, que viene siendo la producción, y luego el desagüe, que es el consumo. Y luego está la frecuencia, que es el nivel de hercios, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito si esto es correcto? ¿Cómo funciona? Para que lo entiendan los que... Es que igual esa es una buena analogía, porque hay gente que no entiende técnicamente qué ha pasado, y con esto que es muy sencillo, del trasvase, de dónde rebosa el agua o dónde falta por el desagüe. Sí, bueno... sí, no. La analogía. O sea, que Twitter se equivoca. No. O sea, bueno, Twitter es. No, pero es que hay expertos con verificado que te explican con vídeos muy currados de, oye, ¿cómo funcionan analogías físicas? Pues Diego se ríe de lo y claro, por eso mismo digo, Diego, por favor, explícanos qué está pasando. pasando. Que Twitter se equivoca, pero no nos decía, ¿no? Porque suele ser 3 de cada 3 veces. Sí, no, literal. Pero, vamos a ver. El sistema tiene que estar en equilibrio entre la generación que se inyecta en el sistema y la que se extrae del sistema a través de la demanda. Este es el principio general. Oferta y demanda. Oferta y demanda, ¿vale? No solamente las oferta y demanda. Cruces, ¿no? Sí, esa es la, digamos, la económica, que es la que nosotros ponemos siempre cuando enseñamos economía, que la oferta es igual a la demanda y eso determina el precio, pero eso es la parte de mercado. Ahora voy a la física, puramente, y es que la energía que suministras en el sistema es la misma que la que sacas del sistema, ¿vale? Ese es el principio general. ¿Qué ocurre? Que para hacer eso, como digo, hay muchos mecanismos de reequilibrio. Algunos son automáticos, algunos son de 5 segundos, otros de 15 minutos, otros de 30 minutos, en el que va llamando a gente o haces que intervenga gente, inyectando más energía o demandando menos, o lo que sea, ¿vale? Hay distintos mecanismos. Y otra parte que tiene que ver con el símil de la bañera es almacenarla. Entonces, una bañera en ese sentido es un almacén. ¿Y qué es una bañera, el análogo en el sistema eléctrico? Un embalse, ¿vale? Es como una bañera, pero muy grande. Un embalse nos sirve para regular, sobre todo cuando podemos... hay un almacenamiento que existe en España, no ninguna novedad, existe desde hace muchos años. Lo que pasa es que querríamos que existiera mucho más, pero cuando digo mucho más, es mucho más, 3 veces lo que existe ahora mismo, que se llaman bombeos. ¿Qué es un bombeo? Pues como 2 bañeras. Yo tengo una abajo, que tengo agua, ¿vale? Y lo que hago es subir agua al depósito superior, consumo energía de la red, por supuesto, porque claro, el agua no sube... No sube por arte de magia. Hay una fuerza de la gravedad, obviamente, y luego la tengo depositada arriba como un almacén y la dejo caer llamado turbino, es decir, genero electricidad. Y este es un almacenamiento perfecto, lo mejor que hay, ¿vale? Se llaman centrales. En España hay unas cuantas centrales de bombeo. Lo que pasa es que no es suficiente. Y eso es lo que nos permite regular, porque es o demando, saco energía del sistema, porque la mando arriba, el agua, o meto energía en el sistema porque dejo caer el agua y genero electricidad. O sea, tiene que estar equilibrado. Eso es como una batería. La batería en el fondo hace lo mismo. La batería hace exactamente lo mismo. Lo que pasa en España, ¿cuántas baterías hay? 0. Digo en el sistema eléctrico, no en nuestro mundo. Vale, entonces, en el sistema eléctrico no hay prácticamente, hay 0,0025 gigavatios de batería, sin nada. Y para que se produzca ese equilibrio entre oferta y demanda, tiene, según hasta donde tengo yo entendido, que haber una composición dentro de esos distintos tipos de energía que hemos visto determinado, o por lo menos para que no se produzca ese desajuste en la frecuencia, tiene que haber una combinación un mix energético entre las síncronas y las asíncronas. ¿Nos puedes explicar, pues, lo primero, en qué consiste ese mix energético y luego quién decide, pues, qué energías, de qué tipo entran dentro de esa mezcla, ¿no? Vale. Perfecto. Entonces, lo primero que habíamos dicho era, se genera energía y en principio, como esto es una actividad como vender tomates, igual, pues yo voy al mercado y vendo mis tomates, los míos son de un tipo, los tuyos tal, pero al final todos son tomates. Pues lo mismo con la electricidad. Se vende en el mercado y según el equilibrio, en ese sentido sí, de estas curvas de oferta y demanda del mercado, dice, ¿cuáles van las que van a entrar las más baratas? Por eso las renovables entran siempre
en el mercado. ¿Por qué? Porque las renovables son muy baratas en términos de coste de producción, porque yo ya tengo el panel. ¿Cuánto me cuesta producir 1 kilovatio? Prácticamente cero, bueno, cero de hecho. ¿Por qué? Porque el input es el sol, ¿vale? En cambio, una central de gas, tengo que quemar gas y el gas me cuesta dinero. Entonces, esa composición en función de cuánto sol, si hoy hay más sol, pues habrá más renovable, o más viento, pues habrá más fotovoltaica, o más eólica, o si cae más agua, cae más lluvia, pues más hidráulica, etc. Y eso es el mix, en cada momento del día. ¿Eso qué ocurre? Como dije al principio, lo sabemos hoy a las 12 para mañana. Ya lo sabemos, de hecho, a las 12:30 todo el mundo puede verlo, cuál es el mix para cada hora de mañana inicial. Porque ¿qué hace red eléctrica? Eso es a las 12, como digo, a las 12:30 ya se sabe, a las 12:30 red eléctrica, es decir, el operador del sistema, coge ese mix y dice, estupendo, esto es lo más barato para producir mañana, pero a lo mejor no es posible producir eso, porque yo con ese mix el sistema no funciona. ¿Por qué? Porque el sistema es físico, no es económico. Entonces, en el caso de que ese desajuste que ha habido de frecuencia fuese derivado de una mezcla energética errónea, ¿no? Que el día anterior Redella ha decidido que se produzca, la culpa es suya. Sí. O sea, que es como una pócima de una bruja que va metiendo aquí mixes. Efectivamente. Si ese... sí. Yo para que lo entienda la gente y para entenderlo yo también, que yo funciona muy tienes visual. Una mezcla de energía, toda producción de electricidad, pero con distintas propiedades, distintos tipos, pues tienes renovables, pero hay más, hay biomasa, se genera a través de residuos, hay muchas que habitualmente no hablamos de ellas porque participan menos, ¿vale? Cogeneración, hay muchas. Entonces, de toda esa mezcla, la coge red eléctrica, la pasa por sus sistemas, por entendernos, informáticos, y dice, vale, con esto, teniendo en cuenta también dónde se va a producir, claro, ¿vale? Porque no es lo mismo un sitio que otro, porque también tienes que tener equilibrio en el territorio. Con esto el sistema funciona bien o no, y todos los días se modifica. Sí, para compensarlo de alguna forma. Claro, entonces dice, mira, tú que ibas a producir, tú saliste en el mercado, pero tú no vas a producir, y tú no saliste, pero tú tienes que producir. Hay otros tipos de mercados que se llaman de ajuste, que te permiten ajustar, y eso se hace todos los días a todas horas. Por tanto, por eso digo de que no es que no se haya modificado el mix, por supuesto se modifica todos los días partiendo de ese mix y luego metiendo, digamos, ajustes, pero son ajustes, no que yo lo cambie radicalmente. Entiendo. Si eso no ha sido suficiente, pues parece que no ha sido suficiente, está claro. Bueno, Diego, Beatriz Corredor, colocada a dedo por Pedro Sánchez al frente de Redella. ¿Tú crees que hay razones para pensar que si otra persona se hubiese encargado, si hubiese sido la competente en ese sentido, hubiese cambiado el escenario? Honestamente creo que no. Es decir, ¿por qué? Porque la operación del sistema es una operación, ya digo, muy profesionalizada. Beatriz Corredor, en este caso, licenciada en Derecho. Han habido presidentes de lo que era habitualmente Red Eléctrica, que ahora ha cambiado el nombre a Redella, pero bueno, no deja de ser Red Eléctrica, y que han sido licenciados en Derecho, licenciados en Economía, también algún ingeniero, pero creo yo que tiene que haber un ingeniero a cargo de una empresa de este estilo, no necesariamente. Hombre, pues te ayuda, lógicamente como todos tenemos un background académico, pues ser ingeniero, algunas discusiones ingenieriles te van a resultar más sencillas y a lo mejor las legales le resulta más fácil a uno que tenga una formación legal, ¿no? Entonces eso siempre pasa. Yo honestamente creo que, os lo digo en confianza, yo he coincidido con ella en algunos eventos, me parece una persona profesional, sí. Lo digo, parece una persona preparada. Sí creo que me llama la atención, porque esta es una cosa que con el tiempo, no solamente por este caso, sino otro, cómo reaccionan las empresas ante las crisis. Ante crisis, además le puede generar una crisis, le va a generar una crisis de reputación muy importante a Red Eléctrica, sin duda alguna. Sí, hombre, ya ves. Entonces se supone que todas las empresas están preparadas, y sobre todo empresas de esta dimensión y con este tipo de actividades, ante situaciones de crisis, de cómo reaccionar, ¿no? Vale, ocurre esto, aparte de la reacción técnica, ¿cómo reacciono yo desde el punto de vista, desde la transmisión a la opinión pública? ¿Qué hago? ¿Salgo el primer día? ¿No salgo? Me resulta llamativo que yo creo que no ha sido, bueno, esto es fácil mirarlo desde la barrera, pero yo he mirado así desde la barrera.
A ver, es cierto que yo no pongo en cuestión su diligencia y su buen hacer. Seguramente sea una persona súper profesional. Si no, no estaría al frente. Eso quiero pensar, porque si no ya sí que sería la leche. ¿Cómo? Pero es cierto que quizás si el problema ha sido esa combinación o ese mix energético, que esa decisión debería depender de una persona que tenga unos conocimientos un poco más técnicos. No sé si una formación en Derecho, que me parece que en el sector inmobiliario tenía experiencia, es suficiente como para tomar este tipo de decisiones. Y en caso de que sí lo sea, que no lo sé, digo que quizás se podría ver perjudicar la empresa efectivamente, porque pues al final, ¿cómo vas a perdonar una cosa así cuando se ha pagado un país entero? Y has perjudicado también a Portugal, y no solo eso, es que el problema, hasta donde yo sé, podría haberse agravado, y si se llega a haber extendido por Francia, se apaga toda Europa. Sí, que eso es otra cosa que no se ha dicho. Es que a colación de esto, o sea, ya me refiero, ¿se puede hablar de negligencia? O sea, ¿quién va en este caso a compensar las pérdidas que han sido de 1.500 millones? A ver, se podría, claro, aquí hay una cuestión de responsabilidad, y por eso creo que la cosa va lenta, en el sentido que lo tienen que aquilatar muy bien, que al final quién es el responsable, porque quien sea el responsable, la consecuencia directa es que le pediremos responsabilidades. Si hay una responsabilidad, por ejemplo, porque Red Eléctrica no fue suficientemente cauta, no digo Beatriz Corredor, porque claro, como tú pretendes la presidenta de Red Eléctrica, no, pero es verdad, pero ella está al frente. Está claro. Hombre, pues honestamente creo que un responsable de una empresa que tiene esa responsabilidad tan grande, ¿no? Lógicamente, pues sí, yo creo que sea ella o sea quien sea, debería de dimitir, lo digo honestamente, pero claro, tenemos que llegar a claramente dilucidar la secuencia de eventos y las responsabilidades. Ya digo, yo, pero vamos, no por ella en particular, lo diría de cualquier persona sí, claro, no, que ha sido nombrada para esa responsabilidad. Oye, pues esto es como lo de invigilando, ¿no? Si ha habido un problema, agachas cabeza y... Pues, lógicamente alguien tiene que... Yo, perdona, que se me ha olvidado una cosa decir. Miré el otro día y el día después del apagón se cambió completamente el mix energético que había. Entonces, a mí me parece una declaración de intenciones, que es como autoculparse, ¿no? O sea, es decir, si ha tenido ese grado de influencia Redella, pues no hubiese habido ese cambio en el mix energético a la hora de la producción de la electricidad del día siguiente. Bueno, ¿no? Ahí hay dos razones. Una, que la nuclear, el arranque es lento y la incorporación es lento. Y segundo, que claramente el sistema entra en modo seguridad. Es decir, cuando tú has tenido un problema, hasta que no identifiques claramente el problema, lógicamente o eres un loco o tienes que poner todos los mecanismos, si tienes que excederte en las condiciones de seguridad del sistema. Y eso quiere decir, pues lógicamente, si un ciclo combinado, en España hay 50 y tantos ciclos combinados, 50 y tantos no van a fallar, te puede fallar uno. Y los ciclos combinados, claro, es quemar gas. Sí. Entonces, lógicamente, le dice, oye, necesitamos quemar más gas, aunque sea más caro. Entonces, en ese momento entró ya te digo, en mecanismo, es un poco en sistema de seguridad, ¿no? Es un poco lo que le pasa a Portugal. Portugal, hoy el precio es 4 veces el de España. 4 veces. Hoy el precio medio en España del mercado es 10 euros, con diferencia porque ha vuelto a ser cero en las horas como normal, en las horas de mucha renovable, de mucha fotovoltaica. Pero Portugal han decidido, provisionalmente al menos, decir, oye, me desvinculo del sistema español, produzco, pero claro, produzco más caro. Ellos están dispuestos a pagar eso, por lo menos temporalmente, un precio mucho más caro. ¿Por qué? Porque entran en un modo de seguridad. Bueno, de hecho han pedido una auditoría externa contra España. O sea, ¿podrían tomar represalias a nivel europeo los países contra España, Portugal? No, a ver, represalia... no en el sentido de, pues claro, la palabra represalia, no sí, pueden. Vale. Es decir, no pueden, pero es verdad, a ver, aquí pueden haber sanciones económicas importantes y de hecho, por ejemplo, cuando se produjo el apagón de Tenerife, hubieron sanciones de millones de euros a Red Eléctrica y a Endesa. ¿Por qué Endesa? Porque ahí había una historia de la culpa, de si la culpa había sido compartida. Bueno, y hablando de millones, ¿qué crees que supone la pérdida de 1.500 millones en un día para España? O sea, a nivel de Producto Interior Bruto, como economista que eres, sí, ¿qué supone la pérdida de tanto dinero? Sí, yo, a ver, como soy siempre muy cauto, los números de las pérdidas
hubieron como varios números, hubieron números superiores, de hecho al principio se dijo más en torno a 3.500 millones. Vale. Es verdad que lo podremos evaluar con todas las dificultades que tiene evaluar de un número de ese tipo, pero solamente quedando en pérdidas empresariales. Luego hay pérdidas de horas de trabajo, pérdidas de las incomodidades, O sea, de la gente sí. en los trenes, que eso ya ni os cuento, ¿no? Que también se le puede poner números, ¿no? Pero es verdad de que, a ver, el impacto es evidente, es decir, un apagón de esta naturaleza y que no se reponga, pues yo conozco algunos casos cercanos de empresas panificadoras que tienen producciones de pan que muy grandes, que son congelados también, por lo que él señalaba, al final te llama la atención que la electricidad que está en todos lados, incluso en el surtidor de gasolina, claro. Que al final pues se tiraron toneladas, en un caso que conozco cercano, ¿no? Toneladas de pan a la basura. Pues, Es que es una barbaridad. O sea, un país se puede lastrar simplemente por la pérdida de luz durante 10, 12 horas. Puede arrastrar todas esas consecuencias durante los años venideros, ¿no? Sí, no tanto, pero desde luego durante... A ver, el año me parece mucho, pero vamos, claramente, pero sí sí origina un impacto que a veces es difícil de cuantificar, pero está claro que el impacto económico de un país... Y luego también hay un factor de país que es preocupante, reputacional, ¿no? Es decir, claro, es un país que no, desde luego la imagen, como un evento, es decir, eventos de cero se han producido en algunas ocasiones, pero generalmente vienen motivados por algún hecho externo. No digo en España, digo, hombre, hay un terremoto, pues dice, oye, pues que hay un terremoto. En La Gomera, que os puse un caso, antes comenté Tenerife, en La Gomera se quemó la central, solo hay una, claro, porque una isla con muy poca producción, se quemó y estuvieron varios días, pero bueno, es que se quemó la central. Es decir, siempre puede identificar una, sobre todo si es un desastre natural o algo, ¿no? Aquí, como no lo tenemos, y pues el impacto reputacional es importante. Pensemos que hay muchas empresas que están mirando situarse en España porque las energías renovables son más baratas. Y eso origina una ventaja de coste y empresa, pero claro, si dice sí, son más baratas, pero mira lo que pasa. Hay riesgo. Pues hay lío. Es decir, el impacto reputacional, pues no es bueno, desde luego. No es bueno. Bueno, a ver, han quedado más o menos expuestas distintas teorías, pero yo todavía creo, y me gustaría, tengo la esperanza de que saliera a la luz, porque es que tengo la sensación de que cada vez que pasan cosas de estas, nunca se termina de decir a la gente qué ocurre. O sea, la gente se queda pues como en un limbo, ¿no? O sea, no sabe qué ha ocurrido. La explicación será técnica, entonces habrá que entender. Habrá que transmitirla correctamente, aparte de que hay un informe técnico que tenga 80 páginas o 200, pues habrá que traducirlo para que la gente entienda cuáles son las causas. Pero es verdad que aquí hay un problema, y es que, desde mi punto de vista, es verdad que dada la presión social, que es lógica que hay, de conocer las causas, probablemente de alguna forma Red Eléctrica, es el operador del sistema que forma parte de Red Eléctrica, pues desde mi punto de vista tendrá que hacer los mejores esfuerzos para lograr, aunque sea de forma provisional, dice, oye, mira, como una especie de doble etapa, te transmito cuáles han sido ya identificados las causas y tal. A lo mejor no conozco el último detalle técnico, a la gente también le va a importar poco, salvo a los que estamos un poco más en esta actividad, cuál es el último detalle técnico, pero te identifico qué es lo que ha ocurrido. Entonces a lo mejor necesitaría un primer informe sin todo el detalle técnico depurado, porque naturalmente esta presión va a seguir existiendo en los próximos días. ¿Y cuándo debería salir este informe? Es que no se sabe. No se sabe. ¿Por qué? Porque es verdad que como no ha habido una experiencia, os pongo el caso de lo de Tenerife, el informe tardó mucho tiempo en salir. Claro, ya cuando se ha olvidado y la gente ya directamente no se afecta. Le puso multa, se modificaron algunos procedimientos, pero es verdad que la presión no es lo mismo cuando pues, un sistema aislado, relativamente pequeño, que cuando afecta a toda la península ibérica. Yo creo que ahí Red Eléctrica tendrá, desde mi punto de vista, que hacer como sería ideal. Yo no digo lo que haga, ¿no? Porque no lo sé, pero o lo que va a hacer, pero debería de tener primero, oye, te voy a explicar, cuando ya lo sepas, claro, identificado, te voy a explicar tal, y a lo mejor hay algo que se me escapa y necesito más análisis, pero bueno, ya te doy una primera explicación. ¿Y tú qué papel crees que ha tenido la política energética que ha puesto en práctica el gobierno en todo esto?
¿Crees que ha influido, que se ha antepuesto lo ideológico antes que lo técnico? Es una pena porque es verdad que el debate energético no ocurre en otras actividades que también ha estado tradicionalmente muy regulada, es decir, con mucha regulación del gobierno, regulación pública. Pero el debate siempre energético es una especie de debate con mucha ideología detrás, y para mí es un error, ¿no? Es esta idea de... tiene un antecedente histórico que es el tema nuclear, ¿vale? Hay que pensar que la oposición a la energía nuclear viene desde los años 70, si no antes, como forma de generación eléctrica. Y muchas veces, pero bueno, por un motivo completamente distinto, que era el tema fundamentalmente de la seguridad y de los residuos, ¿vale? Entonces eso está mucho en el ADN de mucha gente, teniendo en cuenta de que ahora mismo estamos en otro debate, que es el tema del cambio climático. Y la energía nuclear, hay que recordar que los generadores nucleares, eso blanco que vemos es vapor de agua, no es humo, ¿vale? Entonces no contamina en ese sentido, no tiene emisiones de CO2. Pero claro, cuando dices, oye, la energía nuclear también contribuye, parece que estás diciendo, no, entonces o eres nuclear, pro nuclear o eres pro renovable. Dices, no, sí, yo soy de las dos cosas, lo que pasa es que cada una tiene su papel. Sí, entonces, las renovables son imprescindibles, porque además es que las renovables son lo más barato. Por tanto, como economista, diga, pues produce con lo más barato. Si no cabe ninguna duda que hace 15 años no. Pero ahora mismo es infinitamente más barato que producir con cualquier otra fuente de generación. Pero, claro, entonces empieza a decir, eres verde, no eres verde, tú eres tal. Y yo creo que eso también los políticos, por las razones que sea, también usan ese lenguaje. A mí me ha chocado bastante lo que había comentado Guillermo, ¿no? De que de alguna forma el ciudadano convencional como tal no se da cuenta de lo que realmente está pasando, ¿no? Como que vivimos de alguna forma en una verdad manipulada, más bien en una mentira, ¿no? Y aquí se me ha venido a la cabeza un autor, no sé si lo conocéis, Erich Fromm, que habla del concepto de la libertad y que para él, bueno, lo que considera libertad es la autosuficiencia, ¿no? Entonces, reflexionando un poco sobre esto, digamos que, oye, ¿es la libertad la autosuficiencia? Es decir, irse tú al campo, generar tu propia energía, criar gallinas y todo eso, porque al final la libertad, si estás dependiendo de alguien que te suministra constantemente y que te dictamina cómo funcionan las cosas, igual pues al final estás limitado. Eso, ¿no? Sí, yo es que soy muy profundo. Tú te irías ahora al campo, ¿no? A vivir de la... No, pero pensar una cosa, lo estuve pensando el otro día. Tendrías que fabricarte todo, también la ropa que tienes, todo. No, hombre, me voy desnudo en el campo, no pasa nada. No, pero escuchadme una cosa, ¿qué opináis de lo siguiente? A vosotros dos os han dicho que vosotros os laváis los dientes con un cepillo de dientes y con una pasta de dientes. Con lo cual ya se está limitando de por sí, ¿no? Porque, oye, solo de todo el abanico que hay para lavarse los dientes, te están diciendo que tienes que lavar los dientes así y así. Vale, y si existen más formas de lavarse los dientes incluso mejores y menos costosas, o sea, ya nos están limitando y la verdad no la conocemos. Y esto, extrapolándolo a esto... Que no se hayan inventado todavía, dices. No, que sí que se saben, pero que no les compensa. Es al igual que las farmacéuticas. Oye, ¿existe la cura del cáncer? Ya, yo creo que es evidente que existe, solo que no les compensa el COVID. Obviamente, generan dinero a través de... Entonces, tampoco quiero... No, a ver, son muchas ideas. La idea de libertad, también lo quería hilar de autosuficiencia, y luego también que un poco la sociedad en la que vivimos actualmente es un poco distópica, ¿no? Como lo que hablaba George Orwell en 1984. Entonces, nada, hasta ahí mi aportación. Y lo último que voy a decir sobre Pedro Sánchez, ¿tú crees que el gobierno ha pecado de arrogancia o de desinformación? Complicado, es decir, hombre, un cierto tono de arrogancia siempre hay, ¿no? Es decir, es casi inevitable. No creo que haya un problema de desinformación en el sentido de que hayan querido manipular, sinceramente lo digo. Pero sí un cierto tono de arrogancia en el sentido de que, por ejemplo, antes de que se produjera todo este evento, pues hacían afirmaciones, por ejemplo, estas que conocemos, ¿no? Sobre la imposibilidad de que hubiera un apagón. Sí, Javier Ruiz también, el periodista. Sí, entonces, claro, ahí yo creo que ni siquiera, a ver, voy a decirlo de una forma, con maldad, o simplemente, pues bueno, pues, con un cierto tono de arrogancia, con un cierto tono de esto es imposible, ¿no? Porque hablar es gratis, pues no se tienen en consideración que, oye, que todo en esta vida está sujeto a fallos, y un sistema eléctrico también está sujeto a fallos. Y eso lo sabemos. Lo que pasa es que a lo mejor esa persona que lo ha dicho no sabe que dicho falla. Lo que pasa es que tenemos mecanismos para solventar esos fallos. Y ahora lo que ha fallado es todo, incluidos los mecanismos para solventar esos fallos.
Entonces, irónico, ¿no? Pero claro, yo creo que hay un problema, sí, en ese sentido más de arrogancia, ¿no? De pensar que lo sabemos todo y no lo sabemos. Entonces todo. estás confirmando lo que he dicho al principio, que a lo mejor ha sido algo más que un fallo técnico. Porque es muy raro que eso se pierda y que lo que se hace básicamente para solventar eso también... Tú eres muy conspiranoico. Mucho, demasiado. No, lo que pasa es que te está intentando llevar a... Exacto, te estoy intentando llevar a mi terreno. Pensé me ibas a decir, porque hay una cosa de lo que has comentado de que existe algo y no lo... que salen películas también, sí, ¿no? Sí. Existe Matrix, una forma de producir electricidad... Claro, justo. Eso lo comentaremos más adelante. Gratis. De forma gratis. A ver, no, pero es verdad, y Eso yo concuerdo con él, vale, que yo a raíz de esto me he dado cuenta de que es verdad que hay una excesiva dependencia tecnológica. Por lo menos nosotros que vivimos en Madrid vemos que es verdad que, aunque se apague un país en plena luz de sol, pues tú ves a los niños saliendo a la calle gritando, sin móviles, sin nada, de alegría, todo... Y dices, ostras, parece que he retrocedido, pues no sé, 15, 20 años, como máximo, porque también nuestra edad nos lo que nos permite. Es que a mí lo que me llama la atención es el efectivo. No, moneda virtual, ya efectivo nada, fuera. ¿Qué pasa en estos escenarios? O sea, muy heavy a colación de lo que estabas diciendo. No, lo del efectivo, que no se te puede escapar eso. Que es verdad que, pues a raíz del apagón, la gente, claro, ahora indignada, dice, imagínate que mañana vuelve a pasar esto. No tiene efectivo, la gente no lleva efectivo. La gente no lleva efectivo. Yo ya no llevo. O sea, yo voy con el móvil, pop, y claro, ¿y qué haces? ¿Te mueres de sed? Esto es como todo, es decir, ¿Es todos estos fenómenos, los que tú nombraste antes, el COVID, por ejemplo, pues modifican nuestras pautas de comportamiento en un sentido o en otro, ¿no? El COVID nos llevó a utilizar menos efectivo porque nadie quería tocar una moneda. Y ahora todo el mundo. Y ahora, claro, esto ha generado un cambio en los hábitos. Yo creo que probablemente siempre hay los extremos, podría ser de alguna forma, no son nunca lo mejor. Siempre una cierta moderación es importante, ¿no? Por ejemplo, tener alguna disponibilidad de efectivo. Pues ahora nos hemos dado cuenta de que, oye, que esto que hasta hace 2 días no lo teníamos, ¿para qué? Si teníamos el móvil, pues ahora es importante. Lo de la radio, ¿no? Lo de tener una radio en casa. Es que todas estas cosas, o sea, al final, no es que demuestren que pues la tecnología no sirve para nada, no, claro, pero sí que es verdad que en un momento dado, pues que ocurre esto, dices, ¿qué me queda? La radio para nivel de comunicación. A nivel de salud, los generadores que son de gasoil. Entonces, la gente que dice que la electricidad, que lo renovable, que tal, que eso está muy bien, pero que lo de toda la vida siempre ha funcionado y si hay un equilibrio, también se tiene que mantener el dinero en efectivo. Es que quiero incidir en esto porque al final tú, pues siendo economista... Claro, pero el dinero en efectivo tú puedes tener en tu casa, decir, oye, pues mira, voy a dejar aquí un generador, no te lo vas a poner en tu casa. No, me refiero, claro, o sea, ya, pero te atienden en un hospital. Ya, pero te atienden en un hospital. Preservar lo tradicional de alguna forma. Claro, o sea, yo digo, mi idea es que la transición que se produce hacia la tecnología, que sí que puede ser un sinónimo de progreso, pero que nunca pueden desaparecer cosas como el dinero efectivo o como el boli en el papel en los colegios, que al final cuando hay un apagón se tienen que llevar los padres a sus hijos porque todo funciona con pizarras. Por eso digo de que cuando se produjo el COVID, pues reflexionamos sobre algunos elementos y hubo un cierto cambio en el comportamiento. Ahora esto también te va a originar una cierta reflexión sobre todo este tipo de cuestiones que tú señalas. Yo creo que al final, como esto ha sido un evento puntual, el COVID que duró mucho tiempo, por desgracia, esto es un evento puntual, no creo que tenga esa naturaleza de generar un cambio estructural en el comportamiento de las personas, porque al final todo... ¿Y no crees que va a paralizar esas iniciativas o proyectos de, por ejemplo, eliminar el dinero en efectivo? No lo creo. Yo creo que al final va a seguir un evento... Pero ¿tú crees que esto puede desmontar la teoría de, oye, precisamente lo de... me refiero, es absurdo que estén diciendo constantemente, no, es que tenemos que eliminar el dinero en efectivo, todo pagos contables, pero estos acontecimientos desmontan la idea, básicamente, de eliminar cualquier tipo de... Sí, pero hay que recordar que este acontecimiento es un acontecimiento único, es decir, esperamos que... Pero imagínate, Diego, que no existe el dinero en efectivo y que se produce un apagón. Pero no un apagón que momentáneamente te paralice un país porque hicieron un trabajo excepcional y lo consiguieron levantar en 6 horas.
Imagínate, Diego, que el apagón es por días, 3, 4 días. ¿La gente qué hace si no tiene dinero en efectivo? ¿Se muere de sed? ¿O se muere de hambre? Por eso digo de que yo creo que el Estado saldría, o sea, el ejército. Pero el Estado, o sea... va a originar un cierto cambio, el famoso kit de supervivencia, que todos nos pudimos reír un poco del kit, pero sí va a originar un cierto cambio y las en el tasas sentido de tener una cierta precaución. Yo creo que la precaución en ningún orden de la vida es malo. Tener una cierta precaución que puede ser, oye, pues mira, por si acaso, es tan fácil como dejar en mi casa un sobre y dejarlo ahí, que sé que si lo necesito. Y mucha gente lo va a hacer a partir de ahora. ¿Que eso va a originar un cambio estructural que la gente va a dejar? En absoluto, la gente va a seguir pagando con tarjeta y con el móvil, pues si lo tienes en el móvil. Y yo creo, un poco con el COVID, por ejemplo, se dijo, no, la gente va a dejar de utilizar el coche. Y yo decía, mira, la gente va a seguir utilizando el coche. Que habrá alguien más que utilice coche compartido o lo que sea, de acuerdo, pero la gente va a seguir utilizando el coche. Y el COVID duró meses, no es 6 horas. Bueno, hoy yo creo que pues ya está, hemos tocado de todo. Creo que hemos hablado literalmente de todo. Es que al que le quede alguna duda, pues le agenciamos una clase con Diego, porque es que ya hemos hablado prácticamente de todos los conceptos técnicos, pero también en algunas ocasiones se ha mojado dando un poco su opinión. Hemos visto que la electricidad no es solo energía, que también es poder, es control, es dependencia. Exacto. Y que pues mal gestionada entraña unos riesgos. Y pues ¿quién responde ante esos riesgos? Pues ya lo veremos, ya como nos ha dicho... O no. O no, porque hay cosas que efectivamente se quedan en el aire que pues igual nos morimos y todavía no se ha terminado de resolver. Esperemos que no. Así que, pues nada. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti, Diego. Un placer tenerte aquí. Ha sido muy divertido. Y a vosotros también, chicos. Que bueno, que esperemos que os esté encantando pues esta serie de entrevistas que estamos sacando. Vamos a ir publicando pues más cositas a lo largo de este mes. Y pues ya sabéis, en todas las redes sociales estamos ahí, nos podéis seguir, ver los distintos clips, por si os aburre toda la entrevista entera, que hay quien no se la quiera tragar. Lo vamos a dividir en bloques, ¿no? Exactamente, se va a ir dividiendo en bloques y en la misma entrevista podéis ver que pues podéis pasar a cada sección tranquilamente. Así que nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.